Quiero en esta noche que puedas buscar allí en tu Biblia el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. Pero voy a leerte en una versión, la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente. Y dice así la palabra: alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Amén y amén. Esta palabra es una palabra que no está escrita porque a alguien se le ocurrió y dijo: yo voy a contar lo que pasó con estos dos hombres de Dios que, bueno, oraron, clamaron y se le cayeron las cadenas y las puertas se le abrieron. Esta palabra tiene un propósito, y un propósito definido para nosotros hoy que vivimos en este tiempo, en este siglo. Tiene un propósito definido para aquellos que sabemos que tenemos que tomar esta palabra, y esta palabra nos sirve a nosotros para enfrentar dificultades. Esta palabra nos sirve a nosotros para poder salir adelante, para crecer, y por sobre todas las cosas necesitamos apropiarnos de esta palabra, que es una promesa. Es una promesa de lo que ocurre cuando nosotros confiamos en Dios. Y mi pregunta fue: ¿por qué confiar en Dios? ¿Por qué confiar en Dios? Porque es Dios el que va a librarnos de todas nuestras batallas. Dios es el que va a librarnos de todas nuestras circunstancias. Dios es el que quiere obrar en tu vida. Esta palabra dice que ellos estaban allí en la cárcel por predicar la palabra de Dios. Es decir, estaban sufriendo por justos. No había otra cosa, ellos estaban predicando y los echaron a la cárcel. Pero cuando estaban en la cárcel, dice la Biblia que ellos no se quejaron, sino que lo que ellos hicieron allí, en medio de ese calabozo, en medio de esa celda, la palabra dice que ellos comenzaron a confiar en Dios. Y tal vez usted me diga: pastor, ¿cómo hago para confiar en medio de un problema en Dios? Y aquí tenemos una respuesta clara en la palabra. Dice que ellos comenzaron a levantar un altar de adoración. Ellos comenzaron a orar y a cantar himnos a Dios. Es decir, comenzaron a orar a Dios. Comenzaron a levantar un altar de adoración. ¿Qué significa esto? Que eso es lo que tenemos que hacer, porque confiar en Dios significa hacer eso. Ellos no buscaron una palanca, ellos no buscaron a alguien que pueda salvarles, sino que ellos echaron toda su ansiedad sobre Él, porque ellos entendieron que Dios tenía el cuidado de ellos. Y quiero que entiendas esta noche que si nosotros echamos toda nuestra ansiedad sobre Él, la palabra dice que Dios tiene el cuidado de nosotros. Amén. Así que cuando ellos comenzaron, por eso quiero que entienda esta palabra, ¿por qué confiar en Dios? Porque cuando ellos comenzaron a hacer estas dos cosas, que fueron orar y que fueron adorar a Dios, cantar himnos, dice que todo el mundo estaba escuchando. Todos los presos estaban escuchando lo que sucedía, y cuando estaban ellos en medio de la adoración y en medio de la oración, la palabra dice que de repente, y esta palabra me trae como una gran similitud cuando el Espíritu Santo vino como de repente, como un estruendo, como un viento recio, cuando estaban allí los 120, allí en el cenáculo, en el aposento alto, buscando la presencia de Dios. Quiero decirte que de la misma manera el Espíritu Santo operó en los 120, operó en Pablo y Silas. Pero también de la misma manera quiere operar con un de repente sobre tu vida. Amén. Con un de repente sobre tu corazón, sobre tu familia, sobre tus problemas. Amén. Un de repente. Dígale a su hermano: un de repente. Un de repente. Y dice que hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas
Las cadenas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. Tengo una palabra en mi corazón y quiero decirte, a vos que te sentís como encadenado, a vos que te sentís como preso, a vos que te sentís injustamente y estás diciendo la vida me jugó una mala pasada, a vos que estás diciendo para mí ya no hay esperanzas, quiero decirte que hay una fórmula que ha funcionado desde la antigüedad, que sigue funcionando en este tiempo y seguirá funcionando, porque la palabra es la misma, es ayer, es hoy y será siempre. A vos quiero decirte que hay una fórmula, es la confianza en Dios, es clamar a Dios, es levantar altares a Dios, porque Dios tiene la solución para tu vida. Amén. Amén. Así que la Biblia dice que era un de repente, sucedió en un momento, no especifica la fecha ni la hora. Pero hay un momento, el día llega, hay un día que llega. Quiero que entiendas eso esta noche, que el día llega, el día del Señor llega. Ese día llega, ese día de la buena siembra o de la mala siembra llegará, pero el día llegará. Pero en este caso quiero que puedas comprender que el día llegó. El día de esa siembra de adoración, de esa siembra de oración y de esa confianza puesta en Dios llegó, porque la Biblia dice que el problema que a ellos les estaba acongojando, que les estaba allí, estaban soportando, vino la solución. Vino la solución, vino de repente. Quiero decirte que en el momento que menos estás esperando, en el momento en el que tal vez ni siquiera te estás imaginando, pero estás allí clamando, estás allí confiando en Dios, estás creyendo en la palabra, vendrá como un de repente y el problema se solucionará, la enfermedad se revertirá, el problema económico se revertirá. ¿Por qué? Porque has puesto tu confianza en Dios. Es por eso que tenemos que cuando nos preguntamos por qué debo confiar en Dios, porque Dios tiene el cuidado de mí, porque Dios guarda mi vida, porque no se dormirá el que guarda a Israel, no se adormecerá ni se dormirá, sino que Él cuidará de mi vida. Amén. Por eso confiamos en Dios. Dice el Salmo 9, verso 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por eso es tan importante que conozcas su nombre, porque esta palabra es muy profunda. Esta palabra habla de, claro, usted puede decir yo conozco el nombre de Dios, pero esta palabra tiene un significado profundo. Conocer a alguien no es conocer solo del nombre. Conocer a alguien no es conocer solamente porque sé cómo se llama. Cuando estamos hablando de conocer a alguien es de conocer en profundidad, saber quién es, saber lo que quiere, lo que le gusta, lo que no le gusta, saber cómo se maneja, saber cómo camina. Y dice el Salmo 9:10, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. No desamparaste a los que te buscaron. Quiero que entiendas esta noche, porque todo cristiano, toda persona creyente sabe que debe confiar en Dios, y se nos enseña a través de los sermones, de los mensajes, se nos enseña por medio de la palabra de Dios que debemos confiar en el Señor con todo nuestro corazón. Aún así, ¿cuántas veces le hemos dicho a mucha gente que está pasando momentos difíciles que confíe en Dios, que confíe en Dios? Y de hecho la vida de un cristiano, la vida de un creyente significa confiar en Dios. La vida de un creyente tiene que ser demostrada en esa confianza en Dios, para que Dios pueda ver en qué nos apoyamos. La palabra dice que Él escudriña los corazones, que pesa los corazones y que Él sabe hasta los pensamientos que tenemos. Es por eso que todo nuestro ser debe entender que debe confiar en Dios. Debe confiar en Dios para que las cosas puedan suceder. De hecho, el salmista David, cuando escribe uno de los tantos salmos, él dice: alma mía, dice, vuelve a tu reposo porque Él te ha hecho bien. Es decir, lo que él estaba diciendo, que hay una parte de su vida,
Había una parte de su cuerpo que no quería confiar en Dios. El alma, la carne no quiere confiar en Dios. La carne quiere confiar en palancas. La carne quiere confiar en la razón, quiere confiar en el intelecto. Pero David le ordenaba, él se ordenaba a sí mismo, que le decía: alma mía, vuelve a tu reposo. Alma mía, es tiempo que te quedes callada. ¿Por qué? Porque yo necesito con todo mi ser confiar en el Señor. Entonces, ¿por qué confiar en Dios? Y la respuesta la encontramos a lo largo de toda la palabra. La palabra nos enseña y nos demuestra que podemos y que debemos confiar en Dios. Podemos y debemos confiar en Dios. La palabra nos enseña que debemos confiar porque hubo muchos hombres que están escritos allí en la Biblia que decidieron hacerlo y no fueron desamparados. Podría hablarte de un hombre llamado Gedeón, un pasaje muy leído, muy conocido, que dice la Biblia que estaba allí frente a una tremenda decisión. Era un hombre que estaba haciendo toda su familia y todos los que vivían en esa comunidad estaban siendo maltratados, saqueados por los enemigos. Pero la Biblia dice que levantó al más pequeño el Señor, alguien que lo instigó a que confíe en Él. En otras palabras, le dice: Gedeón, si te animas a confiar en mí, le dice el Señor, puedo hacer grandes cosas, puedo hacerte libre del yugo opresor, puedo hacerte libre de lo que estás viviendo, de lo que tu familia vive, de lo que tus parientes viven, de lo que tu ciudad vive. Así que cuando Dios le habla, él dice algo tremendo. Le dice: Señor, ¿cómo voy a confiar si acá estoy tratando de guardar lo poco que nos queda para comer? Porque el enemigo viene y nos roba todo. Pero él le dice: si vas a hacer algo conmigo, yo necesito que me des señales. Yo necesito que poder confiar y poder entregarme con todo mi corazón a confiarte. Y era un hombre que estaba desesperado. Gedeón era un hombre que estaba descreído, como mucha gente que está descreído. Gedeón era un hombre que estaba viviendo momentos difíciles, como mucha gente que tal vez hoy está viviendo momentos difíciles, y que Dios le está hablando a través de esta palabra. Que Dios te está hablando a través de tantas prédicas, de tantos avisos, de tantos anuncios. Y te está diciendo como a Gedeón: yo quiero hacer algo con tu vida. Yo quiero que te levantes porque quiero usarte, porque quiero ponerte por cabeza y no por cola, arriba y no abajo. Así que Gedeón, como con toda su humanidad, le dice: yo necesito una señal. Yo necesito una señal, le dice Gedeón, porque estaba tan golpeado por la vida. Estaba tan golpeado, estaba tan acostumbrado a vivir escondido. Estaba tan acostumbrado a ser una persona que ni siquiera podía decir algo tengo que es mío, porque cuando dice que ellos tenían algo, venía el enemigo y arrasaba con todo lo que tenían. Así que él pide una serie de señales y el Señor le cumple esas señales. Cuando el Señor le muestra que estaba con él, él comienza a entender que eso es lo que Dios quería, que confíe en él. Así que él arma un ejército para ir a pelear contra esos enemigos, para derrotarlos. Pero también a la hora de armar un ejército, Dios le dice: son muchos los que estás llevando. Por ahí necesitamos entender a Dios. Son muchos, pero yo me imagino en sus pensamientos, él dijo: ¿cómo que son muchos si los enemigos son 3 veces más o 10 veces más que nosotros? Pero el Señor le dice algo para que confíe aún más, y te dice algo para que confíes aún más. De Él es la batalla. De Él es la batalla. Nosotros solo tenemos que hacer caso. De Él es la batalla. Así que la palabra dice que con 300 hombres pudo vencer a enemigos, a un ejército enemigo que tenía a un escuadrón enemigo que tenía más hombres que dice que
arena que hay a la orilla de los mares. Con tan solo 300 hombres. Con tan solo 300. Ahora quiero que entiendas, porque para Dios no hay demasiado si confiamos en Él. No hay demasiado si confiamos en Él. Es decir, a veces pensamos que para salir adelante Dios necesita que estés preparado, y no estoy hablando mal de la preparación, pero a veces pensamos cuando yo salga adelante voy a confiar en Dios, voy a creer en Dios. Dios no necesita mucho para hacer algo con tu vida. Dios no necesita mucho. Dios quiere hacer algo con lo que tenés hoy. Dios quiere hacer algo con lo que hoy te ha entregado, porque para Dios no hay demasiado, pero si confiamos en Él, Él puede hacer. Él quiere hacerlo. Dice la palabra en Jeremías 32:27: he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. Habrá algo difícil para mí, dice. Así que la clave no son nuestros recursos. La clave es la fe. La clave es en quién nos apoyamos. No se trata de los recursos, no se trata de lo que tengas. Quiero que entiendas, porque nosotros ayer terminamos de estrenar una película. Nunca tuvimos los recursos, jamás tuvimos nada, jamás ni siquiera había subido a nuestra mente que podíamos estrenar una segunda película. Los recursos siempre nos faltaron, pero lo que nunca nos faltó es la fe. Lo que nunca nos faltó es apoyarnos en nuestro Dios. Lo que nunca nos faltó es decirle: Señor, en ti confía nuestro corazón, y hasta donde nos quieras llevar. Eso es lo que nos mantiene vivo. Eso es lo que nos mantiene en pie. No importa, pueden venir muchos problemas, muchas circunstancias, pueden faltar muchas cosas, pero que no te falte la fe. Que no te falte la fe. Que te apoyes en el Dios de lo imposible. Amén. Dale ese aplauso a Dios allí en tu casa. Dios es muy bueno. Amén. Solo quiero hablarte de 2 ejemplos más. Uno está en 1 Samuel 17:38, un pasaje conocido. David, un pastor de ovejas tomado de lo último, de donde nadie lo tenía en cuenta. Pero él confiaba en Dios. Él confiaba en Dios y se atrevió por esa confianza que tenía en Dios. No porque era corajudo, no porque era alguien que no tenía miedo. Era la confianza. Era la confianza. No porque era alguien experto en guerras. Era la confianza. Con esa confianza él fue simplemente a llevar algo a sus hermanos y a ver cómo estaban allí en una guerra que se estaba librando durante 40 días y 40 noches, donde se nota que toda una ciudad, donde se nota que todo un ejército no estaba confiando en Dios, desde el rey hasta los soldados, porque no había uno que se atreviera a levantarse para ir a la batalla. Pero aquí este hombre tan insignificante para muchos, porque cuando él fue avanzando hacia ese campamento donde estaban allí, había un ejército filisteo y de este lado el ejército de Israel, y un paladín que todos los días se levantaba y les decía: ¿habrá alguien que venga a pelear conmigo? Y no había uno que podía confiar en Dios en todo ese ejército. Y allí va este hombre, tan pequeño a los ojos de los hombres, tan pequeño a los ojos humanos, llevando de comer algo a sus hermanos que eran guerreros. Pero allí él comienza a ver lo que estaba ocurriendo. Pero como su confianza estaba en Dios, él comenzó a sentir cosas dentro de él cuando veía cómo el pueblo desertaba, cuando veía cómo el pueblo era atemorizado por alguien que no confiaba en Dios. Porque el que venía a atemorizar
a los hermanos de David, no confiaba en Dios, confiaba en sus baales. Era alguien que confiaba en sus fuerzas. Era un hombre de experiencias en guerra. Era alguien que jamás nadie lo había vencido. Es decir, su confianza no era en Dios, pero la confianza de David estaba puesta en Dios. Y esa confianza que él tenía, como la que tuvo Pablo y Silas en la cárcel, despertó algo en él que dijo: esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Entonces allí comienza un proceso. Yo no quiero detenerme. Comienzan a subestimar los hermanos, comienzan a hablarle de soberbio, de agrandado, de que él se quería hacer mostrar nada más, pero nadie se daba cuenta que lo que había en él era algo diferente, era un espíritu diferente. Lo que había en él era algo distinto. Lo que había en él no era confianza en los hombres, lo que había en él no era confianza en el intelecto, en la razón, ni en la capacidad. Lo que había en David era confianza en Dios. Eso es lo que nos está diciendo esta noche el Espíritu. Esta palabra viene del Espíritu y te dice: tu confianza y la mía tienen que estar puesta en Dios. Tu confianza y la mía, tu apoyo y el mío debe estar en el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos entender esto. Y usted conoce el desenlace de esta historia. Yo no me voy a detener, porque no es la esencia, no es a donde me estoy enfocando, sino que la Biblia dice que trataron de ponerle algo que servía para la guerra, algo que era para la guerra, un traje que servía para ir a pelear. Pero él le dijo: no me sirve, no puedo andar con esto. De allí podemos hablar tantas cosas. Podemos hablar de métodos viejos que alguna vez sirvieron, porque a veces como seres humanos tenemos métodos, formas, maneras, pero que tienen, como los lácteos, tienen fecha de vencimiento. Lo que es nuestro tiene fecha de vencimiento. Te puede servir un tiempo, te puede servir una temporada, pero tiene fecha de vencimiento. Así que cuando a él le quisieron poner ese traje, ya estaba vencido. Ya tenía fecha ya había tenido fecha de vencimiento, ya era viejo, ya no servía. Y él dijo: no puedo confiar en este traje, no puedo caminar, no puedo confiar en esto, porque esto no me traerá victoria. Eso es lo que dijo en otras palabras: déjenme tomar unas piedras y una honda, déjenme hacer a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Porque si vamos a confiar en Dios, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Cuando Dios le dijo a Josué: vas a entrar a la tierra prometida, él le dijo: hay una muralla de 8 metros de alto por 7 de ancho. Y él podría decir: hagamos una estrategia de guerra, ¿cómo subimos? Dios le dijo: no, den 7 vueltas, den 7 vueltas, den 7 vueltas, 7 días. Y en la 7ª toquen la trompeta y las murallas caerán. Algo nuevo. Eso es lo que Dios quiere hacer, algo nuevo. Cuando Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, jamás alguien habrá cantado un himno, porque esa cárcel habrá sido un lugar de lamento, de tormento, un lugar donde nadie confiaba en Dios, donde todo el mundo seguramente quería quedar bien con el carcelero, quería quedar bien con los soldados para que los traten bien. Pero hubo 2 que se animaron a confiar en Dios, y ellos no confiaron ni en el carcelero, ni buscaron palancas, sino que lo que hicieron fue orar a Dios y levantar un altar en ese lugar. Y la Biblia dice que David tomó esas piedras, algo ilógico, porque el paladín de Goliat tenía todo el cuerpo cubierto menos un pedazo, solo un pedazo de la frente. Pero tampoco era la puntería de David. No era que David tenía experiencia, que tenía buena puntería para pegarle en la frente, sino que era la confianza en Dios lo que lo llevó a hacer un milagro.
¿Estás necesitando un milagro? ¿Estás necesitando un milagro? Quiero darte esta noche la fórmula. Está en la palabra de Dios. Confianza en Dios. Confianza en Dios. Confía con todo tu corazón en el Señor y no en tu propia experiencia.